Bien. Nuevamente incorporándonos. A ver. Listo. Vamos a continuar entonces ahora sí con nuestro material, ¿ya? Vamos a compartir. Vamos a ver quiénes están interesados. Ya. A ver, empezamos entonces a completar nuestro cuadro, ¿ya? Listo. Me pide, aquí dicen, ahora hazlo tú, completa. Vamos a completar. Pasos del método científico. ¿Cuáles son? Acá primero, ¿quién sería? A ver, vamos a... Observación. Así es, ¿no? El primero sería... Vamos a correr por aquí. Sería observación. Observación. Muy bien. Segundo paso, ¿cuál sería? Hipótesis. Muy bien. Muy bien. ¿Quién estuvo hablando? ¿Quién contestó? Artemis, Diego. Experimentación y conclusión. Muy bien. Experimentación y conclusión. Y al final tendríamos a la conclusión. Listo. Está nuestro cuadrito ya con todo lleno, ¿correcto? Anoten, por favor. A ver. Seguimos. Aquí me dicen aplica método científico. Ahí esto vamos a borrar. Aquí tenemos un caso de método científico. Está observando. Está con su telescopio. Está observando, no sabemos qué. Anota su hipótesis. Acá sería sus hipótesis. Experimentación. Acá debe estar concluyendo, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Dice, ahora aplica tus conocimientos y usa el método científico para solucionar o explicar este fenómeno. O sea, vamos a ver el caso anterior, esto, y en base a este esquema, vamos nosotros a desarrollar el recorrido del método científico, ¿no? Y él decía, observación, acá está la observación, acá está la hipótesis, acá está la experimentación y aquí es la conclusión, ¿no? Nosotros vamos a darle un sentido. ¿Qué cosa estuve observando? De repente yo puedo decir que estuve observando qué cosa. Que cayó un meteorito de repente, ¿no? Había un meteorito que estaba desplazándose. ¿Qué hipótesis puedo? Después de la observación, he anotado mis datos a qué hora fue, dónde cayó, qué evidencias hubieron, propongo mi hipótesis. Para validar mi hipótesis tengo que experimentar. De repente quedaron restos del meteorito por ahí cercanos. Tengo una muestra, analizo qué cosa puede haber en esos restos y de acuerdo a lo observado, en este caso está experimentando con un microscopio también, puedo llegar a una conclusión y ahí proponer mi teoría y de repente determinar una ley, ¿no? Entonces, eso van a hacer aquí, ¿ya? Eso es personal, eso cada uno lo hace de la manera que interprete el gráfico, no todos lo vamos a interpretar de la misma manera, ¿ya? Ahora, con respecto a este tema, es un tema sumamente interesante, ¿ya? Comparto lo siguiente.
comparto con ustedes lo siguiente. Nuevamente Edgar y María apagaron la cámara. El caso, posiblemente ustedes ya han leído el caso de la oveja Dolly. Yo no sé si la clase pasada yo les decía acerca de lo que era la clonación. La clonación es un tema sumamente interesante y hasta cierto punto medio misterioso. La clonación tiene que ver mucho con lo que es ingeniería genética y biotecnología, ¿ya? En la clonación hay manipulación genética, por si acaso, ¿ya? En la clonación, su base es la manipulación genética. Así es que es importante que nosotros tengamos el conocimiento claro. Hace un momento le decía, ¿no? La biotecnología es tal cosa y la ingeniería genética es otra. La ingeniería genética le proporciona las técnicas para que la biotecnología pueda, pues, ser aplicada, ¿no? Y de repente manipular, entre comillas, y obtener ciertos resultados siempre pensando en beneficio de la humanidad. Cuando nosotros hablamos de la clonación, sepan ustedes que la clonación, les voy a contar tipo de historia, la clonación en un inicio se da frente a una necesidad de órganos. Ustedes saben que el día de hoy, hasta el día de hoy, una de las dificultades que tiene la medicina es justamente los trasplantes de órganos. Hay muchísimas personas que mueren, aparte del COVID, muchas personas que mueren justamente porque no encuentran el órgano que necesitan para ser reemplazados en su cuerpo porque por ABC motivos, este órgano en su cuerpo no funciona, dejó de funcionar. Entonces, se necesita de un órgano para ser trasplantado. Algunos de ellos provienen de la familia, ¿no? Algunos de ellos, como los riñones, por ejemplo, puedes vivir solamente con uno. O si ya no tienes los dos, no te funcionan los dos, un familiar te puede de repente, de alguna u otra manera, facilitar el trasplante. Pero en aras de esa necesidad, la ciencia empezó a plantear la probabilidad de poder obtener órganos clonados, o sea, por una técnica conocida como la clonación. Y creo que lo comentábamos en la clase pasada que la clonación no era más que algo así como una fotocopia, me decían, ¿no? Son idénticos, tipo gemelos, ahí tipo Kimberly y Xiomarita, ¿no? Son como fotocopias, pero digamos con células vivas, ¿no? Entonces, cuando esto se obtiene, en un inicio se empezó de repente con células. Es más, antes eran simplemente con biomoléculas. O sea, no vayamos a pensar que la ciencia de pronto empezó a clonar, digamos, una oveja y le salió otra oveja. No, no. Empezó con estructuras microscópicas, ¿no? Como moléculas. Por ejemplo, la molécula del agua, H2O, algo así. Pero en este caso se habla de biomoléculas. Las biomoléculas básicamente tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es lo básico. Entonces, se empezó a trabajar con biomoléculas, como lo que está pasando ahora con la teletransportación, ¿no? Ya se teletransportan biomoléculas. Entonces, igual, empezaron a clonar biomoléculas. Bien. Avanzaron con pequeños organismos. Bien. Y dentro de los organismos más grandes, se dice que estuvieron el caso de los anfibios como la rana, si no me equivoco, estuvieron una vaca también, si no me equivoco, y también la oveja. Ellos empiezan con organismos más simples, repito, biomoléculas, y de repente anfibios. Es más, antes deben haber habido organismos mucho más sencillos. Cuando los científicos logran clonar, por ejemplo, al mamífero, en este caso a una oveja llamada, que le pusieron como, a la clonada le pusieron como nombre Dolly, los científicos estuvieron sumamente contentos, felices por los logros obtenidos, porque si se puede trabajar ya con mamíferos como una oveja, es muy probable que se pueda trabajar ya con células de la especie humana. ¿Por qué? Porque la especie humana también es un mamífero. Entonces, si es que todos los avances científicos han permitido lograr clonar a un organismo de la clase mamífero, es mucho más fácil o mucho más cercano poder clonar, se suponía, órganos de mamíferos, o en este caso órganos del hombre, ¿no? ¿Por qué no pensar que de repente hasta el mismo hombre? Pero por ahí empieza la inquietud. Y es por eso que se logra pues la clonación de Dolly. Vamos a hacer la lectura, pero yo les cuento más o menos para que lo puedan entender mejor. Para el caso de Dolly es todo un proceso. No vayamos a pensar que por aquí encontraron una célula y, oh maravilla, esta célula se convirtió en Dolly, no. Dice que tuvimos tres situaciones, ¿ya? Una de ellas nos da su núcleo. La otra nos da su citoplasma. Y la otra nos da su útero. La otra nos da su útero. La historia empieza así. Vamos a ponerle aquí A, B y C, ¿ya? Son tres situaciones, o tres ovejitas, ¿ya? Tres ovejas.
A una de ellas, a la ovejita A, se le extrae una célula de su ubre, dice, ¿no? De su ubre. Se le extrae una célula de su ubre, de su mama, de su mama, y esta es la célula y le sacan, por decir, ¿no? Esta es la célula y le sacan su núcleo, ¿ya? Le sacan su núcleo y lo retiran. ¿Qué cosa me queda? Solamente el citoplasma, ¿ya? Me queda solamente el citoplasma. A otra célula, una célula reproductiva, a un óvulo, por decir así, la célula está con su núcleo. ¿Qué cosas? Le sacan el núcleo y usan su núcleo. Aquí usan su núcleo, ¿ya? A la de acá usan su núcleo. Y acá usan su citoplasma, ¿ya? Entonces, miren, ¿ah? Este citoplasma que estaba vacío porque le sacaron el núcleo y lo pusieron a otro lado, este citoplasma estaba vacío, el de este. ¿Qué hace? Le introducen el núcleo de otra oveja, ¿ya? De otra oveja. Su núcleo lo colocan acá. Entonces, ahora tengo, por decir de una manera, una célula que tiene el citoplasma de una oveja y el núcleo de otra oveja, ¿ya? Ahí está, ya. Una vez que ya está formado esto, primero lo han tenido in vitro, ¿no? No vengan a pensar que de frente se lo pusieron a la ovejita, no. Lo llevaron a un proceso, sometieron a procesos de, ¿qué les puedo decir? Le dieron las condiciones para que esta célula se empiece a reproducir. De lo que era una, sean 2, luego 4, 8, ¿no? Y se vayan reproduciendo. Cuando ya el embrión está formado como embrión, se lo colocaron a la ovejita C, ¿ya? Entonces, aquí viene lo siguiente. Si ustedes se percatan, aquí hemos hablado solo de células. No hemos hablado de una oveja mamá, oveja papá, no. Hemos hablado de células. Entonces, es una reproducción diferente. A esto se le conoce como clonación. Ahora, ahí no queda todo, por si acaso. Para que logren utilizar y obtener ese embrión que se lo colocan a la ovejita C, en ese proceso muchos de los embriones se malogran, ¿ya? Dice que para poder obtener a Dolly hubieron 277 intentos. ¿Qué significa intentos? Por eso es que no se le permite a la humanidad. 277 veces hubo un embrión que tenía vida y que no pudo desarrollarse. Repito, había un embrión que tenía vida, pero que no podía desarrollarse. Por decir de una manera, murieron. ¿Correcto? Se crearon 277 embriones que tuvieron vida, pero que se perdieron. Y de todos ellos, solamente uno, que es el caso de la futura Dolly, fue que se desarrolló en el útero de la ovejita C. ¿Ya? Entonces, miren todo el trabajo científico, ¿eh? Y nunca olvides que hubieron 277 intentos para que Dolly se pudiera dar. Imagínense tantos casos. ¡Hay una mosca! Hay un insecto por acá. Bueno, entonces, Dolly se crea. ¿Qué pasaría, miren hijos, qué pasaría si este experimento se hubiera hecho con células de humanos? Pongámosle el caso igualito que Dolly. Hubieran habido 277 embriones humanos que tuvieron vida y que fallaron el proceso. Para la ciencia eso no está bien. Es por eso que no se permite. Es uno de los motivos por los cuales legalmente no es permitido la clonación en el humano. ¿Correcto, hijos? Entonces, ahora sí continuamos con la lectura de Dolly porque nos va a ganar el tiempo. Dice así, la oveja Dolly. Dolly fue la oveja más famosa del mundo, la creó en 1996 Ian Will, junto a su equipo de investigadores de King College de Londres, a partir de la célula adulta de otra oveja. Su existencia dio inicio a un debate ético sobre la validez de la clonación humana. Ya les expliqué por qué sí y por qué no. Tras 277 intentos fallidos, la oveja Dolly nació en el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, en julio del 96, pero fue presentada al público recién en febrero del 97, o sea, después de casi 8 meses, ¿no? Por su creador Ian Will. El secreto se guardó hasta conseguir la patente, o sea, decir, hey, eso yo lo hice, algo así, ¿no?
de la técnica utilizada, porque muchos intentaban hacer, pero hay una técnica especial para que se pueda haber logrado Dolly. Imagínense con tantos intentos fallidos. Hasta el día del nacimiento de Dolly, la clonación se había practicado con ranas, primero con ranas, vacas y ovejas, pero siempre a partir de células embrionarias y no de una célula adulta. 6 años después del nacimiento, murió tras sufrir artritis prematura, consecuencia de la clonación, artritis prematura y cáncer pulmonar. O sea, Dolly murió. Pero lo que yo sí sé, y busquen ustedes en información, que Dolly tuvo una cría. Y si no me equivoco, su nombre fue Bugs, ¿no? Bugs le pusieron. Él creo que sí vivió un poquito más. Bueno, te preguntan, responde las preguntas según el texto. ¿Qué animal se clonó y qué nombre le pusieron? A ver, ¿quién me contesta? Una oveja. Muy bien. Dolly. Una abeja y le llamaron Dolly. Y la llamaron Dolly, ¿no? A ver, dicen, de aquí pondremos. Oveja de nombre Dolly, ¿no? De nombre Dolly. ¿Qué organismos fueron clonados antes? Dice que fueron. ¿Qué organismos fueron clonados antes de Dolly? ¿Prones? ¿Pollos? Ranas y vacas. Ranas, muy bien, ranas, coma, Ay. vacas, perdón, vacas y ovejas. Y ovejas, listo. ¿Anotaron, chicos? ¿Ya? ¿Para seguir? A ver, vamos a borrar entonces, ya para seguir a la siguiente. Seguimos. Ahora vamos a ir a responder las preguntas. Ustedes me van a ayudar a responder, ¿ya? Uy, ya lo borré, mis gemelitas se demoraron y ya lo borré. Ya la próxima voy a demorar un poquito más, ¿ya? Vamos a marcar algunas respuestas, ¿ya? Mira, uno es un cero. Vamos a ver. Uy, no funciona a mí. A ver, listo. Dice, etapa del método científico en el que se describe el problema. ¿Cómo se llamará esa etapa? Donde yo describo, va de derecha a izquierda, de color tal. Experimentación. Experimentación. A ver, en la experimentación yo voy a comprobar mi hipótesis. Comprobar mi hipótesis. ¿Y en qué paso describo el problema? Hipótesis. Hipótesis. En la hipótesis. En la hipótesis yo lo que doy suposición. Observación. En la En conclusión. la observación. En la observación yo describo. Sí, fue un ave de color tal, iba de derecha a izquierda a las 5 de la mañana, ¿no? Estoy observando y estoy describiendo lo que observo. Entonces, muy bien, sería la observación. Listo. Segunda pregunta. ¿Es una forma sistemática de estudiar lo que hay a nuestro alrededor? Es sistemática, es ordenada. Muy bien. Alternativa E, método científico. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Ve qué dice la siguiente pregunta? Se encarga del estudio de la manipulación de ADN. Habla de manipulación de ADN, ¿eh? Son técnicas que manipulan. A ver, literatura de... Ingeniería genética. Muy bien, la ingeniería genética. Pregunta número 4. ¿Quién verifica la hipótesis? ¿Quién verifica la hipótesis? Si es verdadero o falsa. Experimentación. Experimentación. La experimentación. La experimentación. Pregunta número 5. El conocimiento, el conocimiento empírico se caracteriza, empírico, no te olvides del empírico de la señora Judith que atiende partos por mi colegio. El conocimiento empírico se caracteriza... Utilizando como científico. Muy bien, alternativa E, valerse de la experiencia. Qué bien, ¿ah? Uy, estamos muy bien para el examen, listos. Seguimos. Pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? A ver. Etapa del método científico. Etapa del método científico que le sigue a la experimentación. Después de la experimentación, ¿quién viene? La conclusión. Muy bien. Conclusión. Perfecto, muy bien. Pregunta número 7.
A ver, es una respuesta. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver con nombres. Mijurs. A ver, vamos a ver con nombres, ¿ya? A ver, Edgar, ¿tú qué dices? La pregunta 7. Es una supuesta solución al problema. Pregunta número 7. Una supuesta solución. Es una hipótesis. ¡Ay! Una supuesta solución, Edgar. ¿Cuál es la alternativa? A, B, C, D. Edgar se fue de la casa. Edgar. La conducción. A ver, supuesta solución al problema. ¿Cuál es? Edgar, no te veo. ¿La hipótesis? La hipótesis. Edgar, si tú vuelves a apagar tu cámara, en este momento yo voy a llamar a tu mamá, ¿ya? Yo misma la voy a llamar, porque Teacher Canales tiene tantos que llamar, porque no está bien lo que estás haciendo. ¿No? Sí, no sé, pero por acá está, cada rato se aparece en mi cara. Ya, decía Edgar, nos ha dicho que es la hipótesis. ¿Estás de acuerdo, Camila, que es la hipótesis? Camila, ¿estás de acuerdo, hija? Sí. Muy bien. Hipótesis. Pregunta número 8. Etapa que sigue a la hipótesis en el método científico. A ver, Erika, ¿cuál es la etapa que le sigue a la hipótesis? La experimentación. Muy bien, Erika, muy bien. Experimentación. A ver, marcando todos. Por favor, chicos, con resaltador verde, ¿ah? Si es otro color, no le pongo mi sello. Muy bien. Pregunta número 9. Dice, el conocimiento científico se caracteriza por, vamos a ver, vamos a ver las alternativas, ¿ya? Ser racional, o sea, pensante. El uso de la experiencia, señora Judith. Ser totalmente desordenado. Guiarse de lo empírico, señora Judith. Ser falso. A ver, Antonella, ¿cuál será la respuesta correcta? Ser racional. Muy bien. El conocimiento científico se caracteriza por ser racional. Perfecto. Pregunta número 10. A ver qué dice la pregunta número 10. La etapa del método científico en el que se utilizan los sentidos, ¿no? Oído, olfato, ojo, etcétera, etcétera, para definir la causa del problema. A ver, María Valerio, a ver, ¿tú qué dices? ¿Cuál sería la etapa del método científico que utiliza todos los sentidos? ¿Cuál será? ¿Observación? ¿Experiencia? La negación. Hipótesis. ¿Cuál? ¿Cuál crees, hija? La negación. Negación. La negación. A ver, vamos a ver. ¿Tú qué dices, Ashley? ¿Cuál será la etapa donde se utilizan los sentidos? Donde yo estoy, por ejemplo, mirando, escuchando, oliendo. La observación, la experiencia, la hipótesis, la negación o la experimentación. A ver, Ashley. ¿Tú qué dices, hija? Si no tienes audio, escríbeme, hija. A ver. Vamos a ver. O sea, ya te ganaron las... A ver, acá las gemelitas ya contestaron. Ashley, ¿tienes respuesta, Ashley? A ver. Acá las gemelitas Capuñay dicen que es la observación. Helen, ¿estás de acuerdo que sea la observación? La E me dice, Dieguiño me dice la E. La experimentación me dice Dieguiño. A ver, Helen, ¿cuál crees tú que es la respuesta? ¿Cuál es la etapa que utiliza los sentidos? Que observa, la etapa que observa. A ver, Helen. A ver, Erika, ayúdalos. La observación, Miss. Muy bien. Y claramente hemos dicho que en la observación se utilizan los sentidos, porque no solamente es observación con el ojo,
Si no puede ser una observación entre comillas porque yo escucho, ¿no? O de repente puedo tener un olfato para determinada situación, ¿no? Entonces, aquí vamos a considerar que es la observación, ¿ya? Listo. Aquí hay un aporte. Yes, dice, ¿no? Ya vamos a ver qué más. Siguiente, pregunta número 11. A ver, vamos a ver la pregunta número 11. Dice, permite la elaboración de medicamentos y alimentos. A ver, Justin, ¿qué ciencia nos permite la elaboración? Biotecnología. La biotecnología, ¿no? Bueno, de acuerdo al tema que estamos desarrollando, obviamente. Así es. Siempre pensando en el beneficio de la humanidad. Pregunta número 12. ¿Cuál es el resultado de la experimentación? Yo he observado, he planteado mis hipótesis. La conclusión. ¿Qué me sigue? La conclusión. Conclusión, muy bien. Conclusión. Pregunta número 13. Dice, los antecedentes más antiguos, eso lo tenemos en el libro, ¿eh? Los antecedentes más antiguos del método científico, o sea, quienes utilizaron desde la antigüedad el método científico, ¿dónde se encuentran esos antecedentes? Mundo antiguo. ¿A dónde? Mundo antiguo. En el mundo antiguo. ¿Específicamente dónde? Ahí en la primera parte del libro lo dice. A ver, ¿quién me da la respuesta exacta? Al inicio del tema nomás está. En la Grecia antigua. Muy bien, en la Grecia antigua o antigua Grecia, ¿no? Muy bien, listo. Estamos haciendo uso de nuestro libro, porque algunos lo tienen ahí y no están utilizando. Pregunta número 14, dice, ¿no? La pregunta número 14 dice, ejemplo de conocimiento empírico. ¿Ah? Acuérdense de la señora Judy. Conocimiento empírico. Dice, fases de la reproducción celular. ¿Será empírico? No. ¿Ya? Eso no es. Purificación del agua mediante el cloro. Eso es científico. Comportamiento de las células cancerígenas, eso es científico. Los ciclos del corazón, ¿no? Sístole, diástole, científico. Saber que cuando las nubes se ponen negras es por la proximidad de las lluvias. Oye, así decimos en la selva, pero ustedes se han dado cuenta que aquí, háganlo ustedes hoy día, por ejemplo, ¿no? Háganlo hoy día, observen el cielo, sobre todo en la zona del oeste, van a ver que hay muchas nubes negras. Por lo menos en nuestro territorio no tiene sinónimo de lluvia, porque no se están presentando y no es época. O sea, no necesariamente, pero sí tiene una razón de ser, ¿eh? Pero más que todo es por la experiencia, no tanto es por el conocimiento propiamente dicho, ¿ya? Entonces, vamos a considerar aquí, saber. Así es. Listo. Pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes secuencias es la correcta? A ver, Dairon Zamora, pregunta número 15. ¿Cuál sería para ti la respuesta correcta, hijo? A ver, A, B, C, D o E. Con respecto a la secuencia correcta de las etapas del método científico. O sea, ¿cuál es primero, cuál es segundo? ¿Cuál de ellos crees tú que es la correcta? La D. La D. A ver, ¿qué dice la D? Observación, bien. Hipótesis. Ah, sí, está bien, ¿ah? Muy bien. Dairon, muy bien. ¿Ya? Porque miren, acá la primera dice hipótesis y conclusión. Pésima, la conclusión está al final. Hipótesis y experimentación. No, pues, porque primero está la observación. Esta secuencia está bien, pero la observación es primera. O sea, ¿cómo va a observarse después de haber experimentado? No. Observación, hipótesis, muy bien, pero me dicen conclusión y experimentación, no. Primero se experimenta y luego se concluye. Y la última dice conclusión, peor, ¿no? No podemos empezar de la parte final. Anote, por favor, las respuestas, ¿ya? Vamos a reducir esto. Listo. Para aquellos que lo han anotado con su resaltador, por favor, 11, 12, 13, 14 y 15. Edgar se va, Edgar viene y en el camino se detiene. ¿Qué harás tú, Edgar? ¿Dónde estarás ahora? Miss, ¿Sí? ¿tienes un premio? ¿No? No, ¿saben qué me ha pasado? Ahorita les voy a comentar. ¿Hasta qué hora tenemos? 50, hasta 9 minutos. 9 minutos, ¿no? 9:30, Miss. No, le comento qué es lo que ha pasado hace un momento. Ustedes se han dado cuenta que nos hemos pasado el tiempo, ¿no? Sin querer queriendo, de repente. Nos hemos pasado
Y lo que me dice el mensaje cuando yo he aperturado, a ver, un ratito. Cuando les dije que cortaran, leí, es algo así como, me dijeron algo así como que felicitaciones, el día de hoy usted cuenta con el sub ilimitado. Y si lo vuelve a programar ahora, también me van a dar ilimitado. Entonces, yo le hubiese contestado, le he dicho, sí, pero yo tengo contado mi tiempo para que mis niños descansen 10 minutitos. Pero no, nos están premiando. No es que tenga premios, sino me han premiado. No sé por qué motivo, porque lo uso siempre de repente. Me han premiado y me han dado ilimitado. Por eso que nos pasamos del tiempo y no nos hemos dado cuenta. A mí me avisan, pero aquí el tiempo, me di cuenta, pues el tiempo ya estaba y dije, ¿qué? De repente lo había puesto mal, pero bueno, fue. Ahora me imagino que va a ser igual, así es que en el momento que es, yo les voy a avisar para poder cortar. Yo tengo el cronómetro acá arribita, ¿no? Yo sé en el momento que puede ser. Mire, le enseñamos, sí, tienen que enseñar. Ya, hijos, entonces, una vez que ya hemos terminado, ¿no? De desarrollar todo, como dice César, espero que todos hayan terminado de resaltar, así bien resaltadito, me van a enseñar el contenido de su libro, ¿ya? Así es que, por favor, vamos organizándonos para poder hacerlo. Listo. Estamos presentes 17, 5 por 15, 17. Obviamente, el libro lo van a colocar a un costado, así como yo tengo a su costadito, para que ustedes puedan salir con su librito para saber quiénes son, con el desarrollo de su actividad, ¿ya? Ya los papás que quieren ver, simplemente lo hacen zoom y lo van a... Ah, bueno, sus nombres están acá abajo, ¿verdad? Todos están con su nombre ahí abajito. A ver, María, muéstrame tu libro, hijita. Miss, yo no tengo libro. Ya, no te preocupes, es que no te preocupes porque eso no es tu responsabilidad, hija, no te preocupes. Ya tienes en la casa saben por qué. A ver, enseñando los libros. Alejandra, no veo tu libro. Si es que no lo tienes, me avisas. 4x4, 16, me falta alguien. ¿Alguien ha salido? ¿Quién salió? Ya, vamos a tomar a los que estamos aquí, ¿ya? Así es que, ¿listos todos? Ya, vamos a pegarlo. Estamos con segundo. R, ¿no? Acá sería primer bloque. Listo, ya está, segundo bloque. Muy bien. Chicos, entonces, una vez que hemos desarrollado este tema tan interesante, yo muero por esta parte de la biotecnología porque hay tantas cosas. ¿Saben ustedes que hay muchos científicos que dentro de su hambre de descubrir más cosas, están utilizando la ingeniería genética en este proceso de biotecnología con diversos productos, ¿eh? Y al final no todo sale, ¿eh? Hay muchos productos, hablo de vegetales, hay muchos productos que cuando son sometidos a estos procesos cambian de sabor. Te pongo un ejemplo, por decir la cebolla, ¿no? Un ejemplo, no digo que es real, sino te pongo un ejemplo. Por decir, dentro de su trabajo es quitarle digamos, el componente que irrita los ojos. ¿Estás visto que la cebolla tú partes y te irrita los ojos, ¿no? Ya. Los científicos están trabajando para que no tenga esa sensación digamos, de malestar en los ojos, y al lograrlo, de pronto lo han sometido a un proceso biotecnológico y de pronto la cebolla que era media transparente, blanquita, se vuelve verde. Entonces, así como el arroz dorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no tiene la misma aceptación. En este caso, cambian de apariencia. En otros casos, cambian de sabor. Hay muchos productos que cambian de sabor. Me acuerdo que querían aplicar la biotecnología en esa col media morada, porque tiene esos componentes que son buenos,
pero al final cambió las características del sabor. Entonces ya no. Se malogra. O sea, todo el trabajo que el científico ha podido haber hecho con su método científico, sus anotaciones, sus amanecidas, trasnochadas, al final no pasa nada porque el producto es modificado. O sea, la idea es que, si bien es cierto, sea útil a la humanidad, la idea es que conserve sus características benéficas, por decirlo así. Si hablo, por decirte, de la naranja que tenía pepas y ya no quiero que tenga pepas, la idea es que siga siendo la misma naranja, jugosa, rica, dulce, grande, etcétera, pero que no tenga pepas. Pero de repente al final sale jugosa, todo sin pepas, pero ya no sale dulce de repente, ¿no? Algo se modifica en el gen de dulce y cambia. Entonces, la idea no es esa. La idea es que los productos al final tengan como resultado todo lo beneficioso que tenía, más lo que se le está añadiendo. Pero les repito, en ese proceso hay muchos trabajos que concluyen de manera negativa, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacen, lo dejan de lado, no funcionó y punto, ¿no? Por decir, la col, no se puede utilizar la biotecnología en la col, el nabo también me acuerdo que han hecho trabajos con el nabo y tampoco nos resulta. Y no solamente les hablo de productos, digamos, de comestibles, ¿no? En este caso, vegetales. También la biotecnología es aplicada en otro tipo de productos. Por ejemplo, les pongo el caso de, hay formas de hacerlo, ¿no? Cuando los productos salen al exterior, por ejemplo, una manera de preservarlos, ¿no? Para preservarlos también se utiliza un poco de irradiaciones o radiaciones sobre los productos que de alguna u otra manera pueden modificar su composición. Por ejemplo, hay productos que se utilizan estas técnicas para esterilizarlos, para que no tengan gérmenes, ¿no? Tipo el arroz, para que no tenga gorgojos, por ejemplo. Tú compras el arroz embolsado, tipo costeño, tú lo puedes tener en tu casa una semana, un mes, y nunca le sale gorgojos hasta que te lo comes, ¿no? Pero si tú de repente traes un poquito, siempre digo, un poquito de arroz de la chacra de tu mamita, de tu abuelita, lo tienes en tu casa, tienes que comértelo de repente en 15 días, porque a los 15 días está lleno de gorgojos, ¿correcto? Entonces, la presencia de los gorgojos responde a que cuando tú los has cosechado, posiblemente ha habido huevitos de gorgojos por ahí. Se pasó una gorgojita y dejó sus huevitos, y esos huevitos han eclosionado y se transformaron en posteriores gorgojos. Cosa que en los productos que han sido procesados, como el arroz que te estoy hablando, son irradiados y hacen de que esos huevitos que hubieron ahí nomás queden. No es que los mate, sino es algo así como que si hubiera, bloquean el proceso de reproducción, ¿no? Entonces, tiene una razón de ser siempre pensando en el beneficio de la humanidad. Todos esos procesos siempre se piensa para que sean útiles a la humanidad, no para que sean perjudiciales. Pero si por ahí alguien lo hace, lo produce para que tenga un efecto, digamos, perjudicial, ya pues es un científico que no está. Ustedes han visto las películas a veces donde hay ciertos científicos locos que hacen cultivos de bacterias para destruir a la humanidad. Hay películas, ¿no? No piensen ustedes que eso es extraño o es ajeno. Se habla mucho de que en la actualidad algunas potencias de nuestro mundo tienen esas bombas biológicas. En algún momento se le echaba la culpa mucho a los islámicos, a los musulmanes, ¿no? Que ellos tenían, tanto así que el gobierno norteamericano por eso atacaba. Pero la verdad es que digamos, esos compuestos deben existir, donde se ha manipulado genéticamente y se tiene, pues, resultados que pueden ser fatales para la humanidad. Es probable que un científico loco por ahí pueda tenerlo, pero mientras tanto hay digamos, ciertas leyes que predominan en el mundo, que tienen que ver mucho con la ONU, Organización de Naciones Unidas, que reglamentan qué cosas sí, qué cosas no deben hacer los países. Obviamente, ocultamente, ciertas cosas sí, pero legalmente lo que es permitido es eso, ¿no? Y en ciertas cosas la humanidad siempre hace bloque, ¿no? O sea, nos unimos todos y pensamos y sentimos lo mismo. Bien, hijos, eso sería todo por el día de hoy. Ya estamos cumpliendo el tiempo. Tengo premio nuevamente. Espero que les haya gustado el tema. Espero que ustedes puedan de alguna u otra manera hacer útil esa información. Conversen en casa, conversen con la mamá, compartan información. Esa es una de las pocas formas como tú puedes hacer de que el conocimiento quede en ti.
para que sepas y nunca olvides qué es la biotecnología y qué es la ingeniería genética. Tienes que compartir con otros. En el momento que tú les explicas, va quedando un poquito más en ti. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Con respecto a las tareitas y el Global Test, estamos esperando que habiliten la plataforma. Una vez que esta ya esté habilitado, me imagino que les van a comunicar y estaríamos recepcionando todo su material. ¿Alguna inquietud, hijos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? No, Miss, muy bien. Un gusto haber estado con ustedes, hijos. Bendiciones. Cuídense bastante. Saluden a la familia. Cuiden a la familia también.